En el invierno de 1925, algo ocurrió en una pequeña ciudad de Kentucky que ningún manual de comunicación, ningún libro de historia del periodismo y ningún archivo de rescate de emergencia ha podido explicar del todo. Una nación entera se detuvo. Los periódicos tiraban ediciones cada hora. Las radios transmitían actualizaciones en tiempo real. Multitudes de curiosos, periodistas y rescatistas convergieron desde todos los estados hacia un campo abierto en Cave City donde, bajo sus pies, a 55 metros de profundidad, un hombre llamado Floyd Collins llevaba días atrapado en una grieta que medía menos de la anchura de un hombro humano. No había televisión. No existían las redes sociales. Pero América entera vivió 18 días pendiente de un rescate que todos esperaban que terminara bien y que terminó de la única manera que nadie quería. Hoy vamos a recorrer cada etapa de ese rescate, entender por qué falló, analizar qué cambió después y extraer las lecciones que este caso de 1925 sigue enseñando a cualquier persona que entre sola a un sistema de cueva. Esto explicado en 17 minutos. Necesitamos comenzar entendiendo quién era Floyd Collins y por qué estaba en Sand Cave ese día. Floyd Collins tenía 37 años en enero de 1925. Había nacido y crecido en Barren County, Kentucky, en una familia que vivía sobre uno de los sistemas kársticos más ricos del estado. Su padre, Lee Collins, era propietario de un terreno con acceso a la Great Crystal Cave, una cueva que Floyd había explorado extensamente desde niño y que había convertido en una atracción turística modesta durante los años previos. Floyd era un espeleólogo autodidacta de talento excepcional. Conocía los sistemas de cueva de esa región mejor que nadie. Ese conocimiento, sin embargo, también lo hacía subestimar los riesgos de la exploración en solitario de forma sistemática. El 29 de enero de 1925, Floyd entró solo a Sand Cave, una cueva relativamente pequeña ubicada a unos 2 kilómetros de la Crystal Cave, que él creía que podría conectar con sistemas más extensos y así generar una nueva atracción turística de mayor escala. No era su primera visita. Había estado en Sand Cave en días anteriores y conocía los primeros pasajes. Lo que no conocía con la misma precisión era la galería profunda a la que intentó descender ese día. A unos 55 metros de la entrada, en un pasaje de apenas 45 centímetros de ancho, Collins avanzó en posición de reptación hacia abajo. Durante el descenso, su pie derecho perturbó una roca que se calculó después en aproximadamente 11 kilogramos de peso. La roca se desplazó y atrapó su tobillo. No era una roca enorme. En condiciones normales de rescate, habría sido un obstáculo menor. Pero las condiciones de ese pasaje específico no eran normales. La angostura impedía que Collins girara el cuerpo, que usara sus manos con palanca efectiva, o que cualquier persona que bajara a ayudarlo tuviera espacio suficiente para maniobrar con herramientas. Floyd pasó la primera noche solo, en el frío húmedo de Sand Cave, intentando liberarse por sus propios medios. No pudo. Al día siguiente, su hermano Homer volvió a la cueva después de no ver a Floyd en casa y encontró las primeras señales de su ingreso. Bajó hasta donde pudo. Escuchó la voz de Floyd y subió inmediatamente a buscar ayuda. Lo que ocurrió en los días siguientes fue un proceso de escalada de rescate que comenzó como una operación local y se convirtió en cuestión de 48 horas en el evento de mayor cobertura mediática de los Estados Unidos hasta ese momento. Un periodista local llamado William Burke Miller del Louisville Courier Journal llegó a la escena el 31 de enero. Bajó personalmente al pasaje, llegó hasta Collins, le llevó agua y comida, y escribió una crónica en primera persona que fue publicada al día siguiente con una descripción tan vívida del estado de Floyd, la temperatura del pasaje, la estrechez del espacio y la imposibilidad aparente del rescate, que los editores de periódicos de todo el país la reprodujeron de inmediato. Miller ganó el premio Pulitzer por esa cobertura, pero más importante que el premio fue el efecto en cadena que su reportaje generó. Las radios, que en 1925 estaban en plena expansión como medio de comunicación de masas, comenzaron a emitir actualizaciones del caso de Collins en sus programaciones regulares. Por primera vez en la historia, una audiencia nacional siguió el desarrollo de un rescate en tiempo real, sin imágenes, solo con voz. La dimensión del fenómeno mediático fue tan inesperada que los historiadores de la comunicación lo estudian hasta hoy como el primer ejemplo documentado de cobertura de emergencia en tiempo real que genera lo que hoy llamaríamos viralidad. Pero la cobertura mediática también complicó el rescate. El campo alrededor de Sand Cave se llenó en días de miles de personas. Los estimados hablan de entre 10.000 y 20.000 visitantes acumulados a lo largo de los 18 días del rescate. Vendedores ambulantes, curiosos, fotógrafos, voluntarios sin entrenamiento,
militares enviados por el gobernador de Kentucky para mantener el orden. El acceso a la boca de la cueva se volvió caótico. Las decisiones técnicas del rescate debían tomarse con una multitud literalmente encima del equipo de operaciones. El primer intento de rescate fue manual y directo. Varios hombres intentaron bajar en turnos al pasaje estrecho para desplazar la roca del pie de Floyd. El frío y la humedad del interior hacían que cada turno durara pocos minutos antes de que el rescatista necesitara subir a recuperar temperatura corporal. La roca era inaccesible con las manos en la posición que el pasaje permitía. Se usaron pequeñas herramientas de corte, pero el ángulo del pasaje impedía aplicar fuerza efectiva. El segundo intento fue la perforación de un túnel paralelo desde la superficie. Esta fue la decisión más ambiciosa y la que finalmente determinó el resultado. Se comenzó a excavar el 2 de febrero. Los ingenieros calcularon que el túnel debería llegar a la posición de Floyd en aproximadamente 4 días si el terreno cooperaba. El terreno no cooperó. El suelo calizo húmedo de Kentucky generó derrumbes parciales que obligaron a reforzar el túnel sección por sección. El avance fue lento, irregular y peligroso para los propios excavadores. Mientras tanto, Floyd Collins seguía con vida en el interior. Los rescatistas que bajaban a verlo lo encontraban consciente en los primeros días, después cada vez más débil. Le llevaban comida y agua de la única manera posible, deslizando recipientes por el pasaje con cuerdas. El frío húmedo del interior, con temperaturas cercanas a los 10 grados centígrados, estaba produciendo hipotermia progresiva. Floyd no podía moverse, no podía generar calor corporal, y la exposición continua durante días a ese frío sin posibilidad de cambiar de ropa, moverse o comer adecuadamente, agotaba su organismo de forma irreversible. El 12 de febrero, 17 días después de su atrapamiento, un derrumbe parcial bloqueó el acceso al pasaje donde se encontraba Floyd. Los rescatistas que intentaban bajar ya no pudieron llegar a él. El túnel paralelo, que estaba a punto de alcanzar su posición, se convirtió en la única vía de rescate restante. Quiero hacer una pausa aquí, porque creo que este caso merece un momento de reflexión antes de continuar. La historia de Floyd Collins se ha convertido en referencia de estudio en programas de rescate de emergencia, psicología de masas y ética periodística en Estados Unidos. Si este tipo de análisis que combina historia real con lecciones aplicables te resulta valioso, haz clic en like ahora mismo. Es la forma más directa de decirle al algoritmo que este contenido merece mayor distribución. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no lo has hecho y activa la campana para no perderte ningún análisis de esta serie. Y cuéntame en los comentarios algo que me llama la atención. ¿Crees que hoy, con redes sociales, un caso como el de Floyd Collins tendría el mismo efecto en la opinión pública o sería diferente? Esa discusión vale la pena. El túnel paralelo llegó a la posición de Floyd Collins el 16 de febrero de 1925. Los rescatistas que encontraron su cuerpo. Floyd había muerto, según la estimación médica posterior, entre 3 y 5 días antes de que el túnel llegara a él. La causa oficial fue hipotermia y exposición prolongada. Tenía el tobillo aún atrapado bajo la misma roca de 11 kilogramos que lo había aprisionado 17 días antes. El pie fue amputado para liberar el cuerpo. Floyd Collins fue enterrado inicialmente en un terreno familiar. Años después, su cuerpo fue trasladado a la Crystal Cave, la cueva que él mismo había desarrollado como atracción turística, donde permaneció en exhibición durante décadas, un hecho que generó controversias históricas que aún perduran en la historia de la región. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio Flint Ridge en Kentucky, pero la historia no termina con el entierro de Floyd. Termina con lo que ese rescate generó en términos de política pública, protocolo de emergencia y cultura de la exploración. En los meses siguientes al caso, el estado de Kentucky revisó las regulaciones de acceso a sistemas de cueva en su territorio. Las cuevas con pasajes de dimensiones inferiores a un umbral mínimo comenzaron a requerir permisos de exploración específicos para acceso individual. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos publicó un análisis técnico del rescate que identificó 3 fallas operacionales principales: la ausencia de un registro de entrada y ruta esperada para el explorador antes de ingresar, la carencia de equipo de corte de emergencia en el área de acceso de la cueva, y la inexistencia de protocolos de coordinación entre equipos de voluntarios y personal técnico durante rescates prolongados. Ese análisis fue uno de los primeros documentos federales en establecer recomendaciones específicas para rescates espeleológicos en sistemas de cueva de alta dificultad. No fue un protocolo vinculante en 1925,
pero estableció un precedente de análisis post-incidente que eventualmente contribuyó a los marcos de gestión de emergencias que los organismos de parques y rescate de los Estados Unidos fueron construyendo a lo largo del siglo XX. Lo que une el caso de Floyd Collins de 1925 con cada incidente espeleológico documentado desde entonces es una variable que nunca cambia. La exploración en solitario elimina el único recurso que puede activar un rescate a tiempo. Otro ser humano que sabe exactamente dónde estás, cuándo deberías salir y qué hacer cuando no sales. Floyd Collins era el explorador más experimentado de su región. Conocía las cuevas de Kentucky mejor que nadie en un radio de kilómetros. Ninguna de esas capacidades le sirvió cuando la roca cayó sobre su tobillo. Lo que le habría servido era una persona en la superficie con un mapa de su ruta, un horario de retorno esperado y la instrucción clara de llamar a ayuda si ese horario no se cumplía. Con eso, el rescate habría comenzado horas antes. Y en hipotermia progresiva, horas cuentan de una forma que no se puede recuperar después. La lección de Sand Cave no es que las cuevas son peligrosas. La lección es que el riesgo en exploración no se gestiona solo con habilidad técnica. Se gestiona con sistemas de comunicación humana que funcionan independientemente de lo que le ocurra al explorador en el interior. Si este recorrido por uno de los rescates más extraordinarios de la historia te generó algo, una reflexión, una conversación pendiente con alguien que practica exploración, una perspectiva diferente sobre el riesgo, comparte este video. Cada persona que lo vea lleva consigo una lección que puede marcar una diferencia real. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no eres parte de esta comunidad, porque el próximo análisis nos lleva directamente al otro extremo. Las cuevas que no son simplemente peligrosas por un error o una circunstancia concreta, sino que tienen un historial documentado de múltiples muertes en el mismo punto, año tras año, por razones que los geólogos y espeleólogos llevan décadas intentando explicar completamente. Los lugares que los propios expertos llaman letales. Gracias por estar aquí hasta el final. Floyd Collins lleva un siglo bajo tierra, pero su historia sigue enseñando. Eso quizás es lo más parecido a una segunda oportunidad que este caso podía tener.